Y empezamos ahora sí. Ok, bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta clase que es la cuarta semana del módulo 7 de transporte y distribución, el técnico de ingeniería industrial. Bueno, en esta semana vamos a hablar sobre el transporte y distribución, que es un tema clave en logística, porque de nada sirve tener un buen producto o que compráramos un buen producto, haber negociado un buen precio o haber hecho un buen producto en la planta, dependiendo del tipo de empresa, si no lo llegamos a entregar bien, ¿verdad? Y al final para el cliente lo que no le llega bien no lo va a aceptar. Además, bueno, vamos a ver tipos de transporte, costos, consolidación de cargas, entre otras semillas. Vamos aquí ya con la termina 2, que lo que dice el título, para empezar, es el transporte de mercancías y la administración del transporte, que que es uno de los pilares de la cadena de suministro. En cualquier industria, sea alimento, sea electrónicos, farmacéutica, textil, es necesario mover productos entre plantas, entre centros de distribución o hasta el cliente final, ¿verdad? Y aquí vamos a aprender cómo se organiza esa movilidad, los medios que se utilizan y cómo impacta esto en temas de costo y tiempo de entrega. Y vamos a empezar específicamente con la consolidación de cargas. Consolidación de cargas básicamente es juntar la mercancía de diferentes empresas o de diferentes pedidos de una sola empresa en una sola unidad de transporte, es decir, en un solo camión, en un solo contenedor, en un solo tren, si fuera el caso, en una sola moto, por ejemplo, o en un solo carro también. Es decir, un solo camión puede llevar productos de varias fábricas, si todas van obviamente hacia una misma ruta o hacia una misma zona o un mismo destino. Por ejemplo, un mismo contenedor puede llevar cajas de medicinas, puede llevar textiles, puede llevar ropa, puede llevar repuestos de carros. Por ejemplo, si todo va a un mismo centro de distribución o si todo va a llegar, por ejemplo, al mismo puerto, no pasa nada, siempre y cuando sean productos que realmente pueden compartir el contenedor. No va a ser el caso de, por ejemplo, no sé, textiles con carne, ¿verdad? Porque la carne va refrigerada y los textiles no van ahí humedecidos. Entonces la consolidación es el hecho de unir los diferentes pedidos en uno solo. Ya para ver un detalle más técnico sobre la consolidación de la carga, no es tan simple como echar todo en el camión y ya. Hay que saber qué tipo de mercancía es, ¿verdad? Cuál es el volumen, cuál es el peso que tiene y reglas de transporte que tiene, si hay que tener, ¿verdad? Algún tema como refrigeración. Eh, También las regulaciones de los países, por ejemplo, si tienen que pasar por aduanas, que lo tengan que revisar, etcétera, ¿verdad? Que depende del contenedor. Y hay que considerar eso para ver cómo va el acomodo del producto. También hay que aplicar cálculos como peso, peso volumétrico, digamos, no necesariamente vamos a poner todo el producto más pesado en una sola esquina y el producto liviano en la otra, porque la carga no va a ir bien repartida y aunque eh, vaya en un barco así, va a facilitar el transporte o podría generar inclusive algún accidente y por algún tema ya del transporte en un camión, que el centro de gravedad esté mal distribuido, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Hasta eso se toma en cuenta, digamos, hasta el acomodo del producto. Revisar los pesos máximos permitidos también y las dimensiones del transporte es necesario. Por ejemplo, una fábrica de electrodomésticos que exporta refrigeradoras, debe calcular bien cuántas caben por contenedor sin exceder peso o volumen y tratando de aprovechar al máximo el área porque
si pagamos un contenedor y solo echamos 16, pero cabían 20, ¿verdad? El costo no lo estoy diluyendo al máximo posible. También hay que tomar en cuenta si van al extranjero, si hay algún régimen aduanero que aplica. O sea, la consolidación de cargas va más allá que solo echar, no es echar por echar y que el producto entre, sino que debo tomar en cuenta todos estos aspectos técnicos. Ahora, transporte terrestre. Bueno, ¿tienen alguna consulta hasta este punto? ¿Todo claro? Ok, continuamos. Em, con respecto al transporte terrestre, em, es el medio más usado, ¿verdad? El transporte terrestre es lo más común dentro de un país, por eso es al que se le da más enfoque, ¿no? Es lo normal de cualquier empresa, porque conecta fábricas, conecta proveedor con cliente, ¿verdad? Ya sea el que nos da la materia prima o al cliente al que le entregamos, conecta centros de distribución, puntos de venta, y aquí vamos a ver todo lo relacionado a características y tipos de transporte. Eh, Aquí tenemos tres factores importantes cuando se habla del transporte, que es el tiempo, costos y la competitividad. Cuando hablamos de un transporte terrestre, no es solo mover las cosas, se trata de tiempo, costos y competitividad. Entonces, por ejemplo, un mal transporte puede retrasar la producción. Entonces, el tiempo es vital. eh, Hacer perder ventas, por ejemplo, por llegar tarde o porque el cliente se enojó o porque llevamos el producto en mal estado y al final eso hay que cargarlo ahí al centro de costos y en todo caso es una pérdida, eso está mal, ¿verdad? Eso nos va a afectar a nivel de transporte. Y la competitividad también, que por más que lleguemos a tiempo y por más que no dañemos el producto, alguien puede hacer lo mismo que nosotros, pero más barato. Inclusive puede que nosotros tengamos como empresa a nivel interno el transporte, pero puede que una empresa nos ofrezca el servicio subcontratado aún más barato y que nos salga más barato que nosotros tener el camión o la planilla. Entonces, de todo hay. Eh, Aquí podemos ver, por ejemplo, que los costos logísticos representan entre el 18 y el 33% del total, del precio de venta, digamos. Eso es bastante, eso es mucho. Por ejemplo, una empresa de alimentos congelados, si el camión no tiene buena refrigeración o llega tarde, se pierde la mercancía. Y eso afecta al negocio y afecta la competitividad también contra otras marcas. Y entre un 18 y el 33%, o sea, más de un tercio, está relacionado solo al transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, puede que yo un producto me cueste eh, 600 hacerlo, o que yo lo podría vender, por ejemplo, en 600, pero lo tengo que terminar vendiendo en 800 o en 900 para poder cubrir esos costos de transporte, lo cual me vuelve caro el producto y me hace menos competitivo. Entonces, por ejemplo, una empresa que, que esté ubicada, por ejemplo, no sé, en Nicoya, y vendo un producto en la GAM y otra que está ubicada en la Uruca, por ejemplo, esa de la Uruca se ahorra todos estos costos logísticos y por lo tanto puede vender más barato y ser más competitivo. Entonces, ¿por qué casi todo está en la GAM? Porque uno dice, porque es que todo está en San José, o sea, o en Heredia, la Puebla, Cartago. O sea, ¿por qué las empresas están ahí, no están en San Carlos, en Iberia, en Punta Arenas, en Pérez de León? Es por un tema logístico, no es por un tema de que la gente dijo, no, no, eh, vamos a marginar a la zona sur. No, es un tema de que lamentablemente la zona sur está tan lejos que vender productos en la GAM sería carísimo, probablemente ande ahí por los rangos del 33%, lo cual ya hace que todo sea más caro. Por eso las empresas se ubican, por ejemplo, las empresas
La industria médica, pues, uno las ve y que andan por el Coyol, ¿verdad? Que les quede cerca, ojalá el aeropuerto. Claro, a la hora de ubicar una planta hay muchos más temas. El transporte o la ubicación geográfica es uno, pero también hay otros temas que, como por ejemplo, eh, bueno, yo no sé, si se llama por ejemplo una planta, dicen, vamos a llevarla a Paquera, Punta Arenas, que hay que cruzar el ferry y llegar a Paquera. Entonces, por ejemplo, pueden llevar una planta ahí, pero no van a encontrar 2000 operarios calificados para industria electrónica ahí o para industria médica. Y por más que los puedan capacitar y todo, la empresa ocupa que ojalá haya gente con experiencia en otras industrias. Si llega una nueva farmacéutica acá o una nueva industria médica y se coloca, por ejemplo, en Grecia, va a tratar de robarle colaboradores a las otras médicas. Pero bueno, volviendo al tema de, del transporte, es caro, ¿verdad? Entonces, al ser caro, tenemos que tratar de hacerlo lo más eficiente en cuanto a tiempo y costos para competir. O sea, estas dos cosas van de la mano y nos ayudan a que podamos competir. Diferentes transportes terrestres. Existen diferentes tipos, ¿verdad? De transporte terrestre. Primero los contenedores, digamos, que aunque obviamente el contenedor no se mueve solo, pero que son y las grandes cajas metálicas que se usan para exportación o para traslado interno de carga. En realidad tiene todos los usos. Y todo el mundo ha visto un contenedor, ¿verdad? En un camión. En- lo que permite el contenedor es mover gran volumen. Y mueve gran volumen de manera estándar. O sea, ya esos contenedores tienen unas medidas que hace que calce bien, igual que las tarimas son estándar y que las cajas de cartón también tienen unidades estándar, igual los contenedores, si no fueran estándar, si no tuvieran las dimensiones estándar, no se podrían colocar en un buque de manera correcta, por ejemplo. Eh, Luego tenemos los camiones distribuidores, que ya son camiones un poco más pequeños, digamos, pero puede variar, puede que sean igual grandes, pero que su composición o su estructura es diferente. Son los típicos que vemos entregando productos en un supermercado, como lácteos, como embutidos, refrescos, ¿verdad? Y por último tenemos en el transporte terrestre tren o ferroviario que es muy eficiente para grandes distancias o productos muy pesados. Lamentablemente aquí un- no tenemos transporte ferroviario de carga, que sería el ideal, que hubiera un tren de carga que conecte Caldera con Alajuela o San José y que igual conecte el Limón con San José y que son rutas que existían, pero otras rutas que no existen es que ojalá existiera el tren al sur. Ahora, con esta noticia que salía de que Panamá va a conectar su ciudad con un tren que llegue a Paso Canoas. Entonces, genial, digamos, genial que Panamá tenga eso, pero lo ideal sería que la misma línea del tren se conecte con una de Costa Rica y que conecte con la GAM. Entonces, ¿cuánto transporte se podría mover? ¿Cuántos productos se podría mover entre las dos ciudades a punta de tren? Lo cual liberaría la saturación de camiones que hay en la calle. Claro que eso tiene todo un hasta trasfondo político, porque en su momento se había quitado, se habían quitado el tren y todo, ¿verdad? Toda la historia que se conoce y eso nos retrasó de años de avance ferroviario que, que sería un ideal. Hay países que sí son muy fuertes en eso, México, Estados Unidos. Uno puede ver en Estados Unidos pasar un tren, los he visto o sea, no me he puesto a contarlos, pero lo puede ver pasar uno más de un minuto y aún así uno sigue viendo el tren, o sea, en el mismo punto sigue viendo vagón tras vagón tras vagón. No sé, calculo que pueden llevar 100 vagones un tren. Y entonces, ¿cuánta carga no caben 100 vagones? Aquí debemos pasar el tren y lleva dos vagones de personas con el triple o cuádruple de la capacidad que realmente le cabe al tren. Pero no, es increíble no poder ver aquí trenes con 4, 5, 6 vagones. Bueno, creo que hay uno, no sé si es en la ruta de Cartago, que
que hay uno que sí es grande y que tiene como 3 vagones, pero aún así eso no es nada. O sea, debería haber un tren y debería haber tren de carga porque son trenes de pasajeros, pero hay unos que son mixtos, que tienen una parte de gente y otra parte de carga. Eso sería el ideal que fuera en vía, al menos para empezar, San José Caldera. Que, bueno, aquí vemos diferentes tipos de transporte terrestre utilizados en logística, como contenedores sobre camiones, transporte ferroviario. Ah, bueno, como esto es lo que yo les estaba justamente explicando. Se ve pasar esto así enormes, enormes. Pasan y pasan y pasan y uno puede estar parado en un punto y aquí estar viendo dónde pasan y contar hasta 100, no sé, que pasen más de un minuto y pasa y pasa y pasa y pasa el tren y uno solo ve pasar contenedores. Y bueno, el camioncito que es el típico camión que uno ve en cualquier lugar entregando en una tienda, en un supermercado. Ahora, ya vimos que hay tipos de transporte terrestre. Ahora, ¿cuáles son los tipos de carga terrestre que hay? En el transporte terrestre, las cargas se clasifican según su naturaleza. Primero está la materia prima seca, que son como granos, como cemento, papel. Luego vienen los productos no perecederos, como enlatados, artículos de limpieza, inclusive también que no necesitan refrigeración. Y por último, los de larga duración, como empaques sellados al vacío, productos deshidratados. Por ejemplo, una planta de alimentos empacados, no sé, que esté en Heredia, puede despachar galletas, arroz, salsas en camiones sin necesidad de refrigeración, pero sí deben ir bien organizados para evitar mezclas y que no haya una contaminación cruzada. Entonces, se puede compartir, pero siempre y cuando los productos, la naturaleza del producto, ¿verdad? Según el tipo de producto y las condiciones que requiera. La ISO 28001 eh, es una, bueno, hemos hablado anteriormente sobre ISO, ¿verdad? Que es la Organización Internacional de la Estandarización que hace y desarrolla y actualiza las diferentes normas eh, para tratar de estandarizar los procesos a nivel mundial. Esta en específico sobre la seguridad en la cadena de suministro y lo que busca es garantizar que todo el proceso, desde los pagos, desde el inicio hasta el transporte, ya que es el final, eh, sea seguro. O sea, que toda la cadena de suministro sea segura. Y no solo importa mover productos, sino asegurar que no hayan robos, que no hayan alteraciones, que no haya pérdida de información. Y bueno, esta norma se aplica, por ejemplo, cuando una empresa de productos farmacéuticos exporta medicamentos. Se requiere trazabilidad, documentación clara y seguridad en cada punto de la cadena, ¿verdad? No, no pueden haber. Es como anteriormente creo que les he dado un ejemplo de, por ejemplo, una industria farmacéutica que tiene productos ahí que son antidepresivos, no se pueden perder, son productos que simplemente de la nada no pueden desaparecer, no sé, todas las y no sé cuándo. Y aún así, uno escucha que hay gente que vende clonazepam ahí clandestino porque se las dan a la tía y se las roban, o van y la piden en la caja, no se las toman y las venden. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Que, que realmente no se controlan bien. Ahora, esta norma no necesariamente la van a cumplir todas las empresas en las que lleguemos a trabajar. Sería un ideal, pero no necesariamente lo vamos a encontrar. Como la norma 9001 es la más común, de la que más escucha uno, que es la del aseguramiento de la calidad. Y, y uno la ve, hay empresas que pueden, que rajan, ¿verdad? Que ellos tienen la norma 9001 y lo tienen ahí, o la ambiental también, muchos lo tienen, la de riesgos por ahí. Igual esto, o sea, la norma está ahí,
para que para servir de guía, pero no necesariamente las empresas la van a hacer. Inclusive puede que una empresa la tome como guía, haga las buenas prácticas que vienen en la norma, pero no se certifiquen. También no todas las normas son certificables, hay unas que son certificables, otras que son nada más aplicables. No estoy seguro de esta si era certificable, ¿no? Lo importante es que sí nos da todos esos aspectos críticos para gestionar la cadena de suministro. Que la cadena de suministro es todo lo que ocurre, desde los pagos, la producción como tal, la gestión de los datos y el transporte. Y justamente en este punto estamos hoy. ¿Qué riesgos hay durante el transporte? Bueno, hay muchos que se nos pueden ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, accidentes en carretera, condiciones deficientes de un vehículo, mala carga del producto, o incluso problemas con la infraestructura vial, por ejemplo, con tantos huecos en las calles o barandas que faltan, puentes que se dañan, huecos, inundaciones y todo lo que podemos decir, ¿verdad? ¿Qué más nos he dicho? Bueno, disponibilidad de flota, ¿verdad? Si una empresa de manufactura, por ejemplo, de vidrio, no asegura bien sus cajas en el camión, puede romperse al primer frenazo y es una pérdida. Y de paso le quedamos mal al cliente. Entonces también si no hay suficiente flota, también pueden haber atrasos y perder contratos. Por eso también es importante tener en cuenta todos estos factores logísticos, todos estos riesgos. ¿Qué se hace con un riesgo? En cualquier escenario, con un riesgo tenemos dos opciones. O prevenimos que ocurra o mitigamos el impacto de que ocurra. Entonces, por ejemplo, eh, condiciones del vehículo, que eso es no muy fácil de entender. ¿Qué hacemos? Prevenimos que ocurran. Le damos mantenimiento a los vehículos, le cambiamos las llantas, le aseguramos que todo esté bien fijado, que tenga el aceite, que el cambio de aceite se haga, que los frenos, eh, que la iluminación, que la refrigeración, todo eso es parte lo que se, de lo que se valida. Con los accidentes, bueno, tal vez no se pueden prevenir del todo, pero hay hay camiones que tienen un GPS que generan una alarma si el camión sobrepasa los 70, 80, según lo definan. Entonces hay empresas que venden ese servicio y le ponen GPS a los camiones y entonces ya el chofer, por más que puede correr, no corre porque si no genera una alerta y lo regañan, ¿verdad? Entonces se puede prevenir. Eh, Igual la disponibilidad de flota, haciendo los análisis respectivos para para que no pase nada. Hay otros como infraestructura vial que no podemos prevenirlos porque no están en nuestras manos, pero sí podemos tratar de minimizar el impacto. Entonces, que si nos caemos en un hueco, bueno, que el carro tenga buenas suspensiones y todo lo demás, ¿verdad? Para que, o bueno, que maneje despacio también con las condiciones para que no haya tanto problema a la hora de que exista un accidente, por ejemplo. Ok. ¿Tienen algún aporte o alguna pregunta que quieran hacer acá? ¿Queda todo claro? Ok, continuamos. Transporte refrigerado. La ISO 23412. Este es un transporte más delicado, ¿verdad? El transporte refrigerado. Y esta norma ISO habla del manejo de productos con temperatura especial, como por ejemplo los carnes, lácteos, vacunas. Aquí no solo importa el transporte, sino también el control térmico, desde que sale de la planta hasta que se entrega. Por ejemplo, una empresa que produce helados necesita usar camiones refrigerados, sí o sí, para garantizar que el producto llegue bien, que tenga la composición correcta, porque digamos, un helado tal vez no se vaya a dañar, creería, aunque llegue ahí un poquillo derretido, nada más se vuelve a meter, pero ya si era una cremoleta, ya no va a tener forma de cremoleta, ahora ya el cliente no me la va a recibir, no va a querer vender eso en su supermercado, por ejemplo.
La ISO 23412, 220, normalmente, bueno, ese es el número que le dan a la ISO, y este es el año de la última actualización. Em, es una actualización, ¿verdad? Y habla del servicio de entrega indirecta de productos refrigerados. Esto pasa cuando el producto no va directo de la fábrica al cliente, sino que pasa por intermediarios como mayoristas o minoristas. Por ejemplo, una empresa de jugos naturales puede enviar su producto a un mayorista en Alajuela y que lo distribuye luego a los diferentes super y tiendas y demás, en las diferentes zonas de Alajuela, por ejemplo. Y en cada tramo debe mantenerse la temperatura adecuada. Y eso es lo que hay que tener cuidado, que puede salir un producto de la fábrica, salió bien, se le da al mayorista y hubo un transporte correcto. Pero cuando ya se empieza a entregar a nivel minorista, y van a un súper y dejan abiertas las puertas y, ¿verdad? Entonces ya la carga empieza a calentarse y llega el punto donde ya la carga está muy, muy caliente y ya van a haber clientes a los que se les queda mal o que se daña el producto más rápido, etcétera, ¿verdad? Y luego vienen las quejas y todo lo demás. Entonces, esta ISO habla sobre ese control de, en los escenarios donde la entrega no es directa de la empresa al cliente, sino que pasa por diferentes subentregas. Ok. Zona de peligro de los alimentos. En la industria alimentaria hay una zona de temperaturas que se considera peligrosa. Entre 5 y 60 grados es esa zona donde crecen las bacterias con más rapidez y pueden dañar el producto o hacerlo más peligroso para el consumidor y se daña más rápido. Entonces, por ejemplo, la refrigeración siempre tiene que estar por debajo del 5%. Inclusive en lugares de ese tipo se trabaja a esta temperatura o menos. Entonces son cámaras de frío, la gente trabaja con abrigos, con eh, guantes, botas, gorros inclusive. Recuerdo, yo trabajé en una empresa de embutidos y también trabajé en una que producía otros alimentos como ensaladas y se trabajaba así a temperaturas muy frías para evitar lo, mayor, lo mayormente posible la propagación de bacterias. Eh, También uno dirá, ¿por qué esa temperatura también tan arriba? Bueno, eso ocurre más que todo como en la industria alimentaria, pero de procesado de alimentos ya para consumir, como de un restaurante donde si vuelven a calentar los frijoles, por ejemplo, y eso lo hace uno en una casa, si uno calienta los frijoles, eh, está evitando que se dañen, ¿verdad? Por las bacterias. Entonces tiene que ser ya una temperatura ahí arriba, cuando los frijoles hierven, están llegando como a los 100 grados, que justamente se está evaporando, inclusive más de los 100 grados. Entonces, eh, de ahí no hay propagación de bacterias. Igual cuando todo está congelado. Y vamos a ver, todo bien por acá. ¿Tienen alguna pregunta a este punto? ¿Todo claro? ¿Alguno ha trabajado, no sé, en una industria donde trabajan en esas temperaturas? Que no, continuamos. Secciones de la norma. Bueno, esta filmina muestra los temas que cubre la norma de transporte refrigerado, desde la definición del servicio, el tipo de red de transporte, la información que debe intercambiarse entre el proveedor y los clientes, las condiciones de los paquetes, los manuales de operación y personal capacitado. Todo esto que saca garantiza que el producto refrigerado se mantenga seguro, que se mantenga fresco y que sean condiciones óptimas. Por ejemplo, una empresa que vende yogures debe tener manuales claros para los choferes, cámaras de frío en los puntos de entrega, procedimientos en caso de que falle la refrigeración. O sea, todo eso tiene que estar bien documentado.
Por ejemplo, una empresa grande como Mega Super, como Walmart, como Automercado, a la hora de comprar un producto así, se asegura que el camión tenga toda la documentación. De lo contrario, no creo que reciban una carga de ese tipo. Aspectos relevantes que tiene la norma. Aquí vienen como los puntos claves, el tipo de servicio, las condiciones de las cámaras, los paquetes, los tiempos y la forma en la que se entrega el producto. Cada detalle importa acá. Por ejemplo, si una empresa empaca sus productos refrigerados sin el embalaje adecuado, aunque el camión tenga buena refrigeración, el producto igual se puede echar a perder, igual se puede caer dentro del camión y se daña, y se quiebra o toca suelo, ¿verdad? O cosas de ese tipo. Eh, es vital también tener control sobre los horarios de entrega para que el producto no pase horas bajo el sol antes de que lo metan a una cámara de refrigeración, por ejemplo, cosas de ese tipo. Entonces, estos son los aspectos del servicio, carga, transporte, documentación, de las cámaras, las condiciones, la temperatura, la confianza, de los paquetes, el embalaje, el refrigerado, el congelado, los tiempos que tienen que ver con los horarios, con los días de servicio, y la entrega, igual tiempo, zonas, rutas a considerar. Todo esto, la norma lo trae como buenas prácticas que las empresas lo pueden tomar para eh, poderse gestionar de una forma estándar. Cristian, adelante. Profe, más o menos como cada cuánto tienen que estar revisando el contenedor de refrigeración, digamos, la temperatura. O sea, no sé la respuesta, pero da mucho chance para buscar. Yo creería que va a depender del producto que se lleve. Pero justamente si la norma va a definir esos detalles, al final es muy probable que ya esto no es una decisión propia de transporte, sino que entra a participar control de calidad. Y entonces yo diría que va a depender del tipo de producto, porque va a haber algún producto que es muy delicado, donde tenemos que estar monitoreando sí o sí rápido, pero depende del producto, puede que no. Aquí tal vez investigando un poco, dice que alimentos perecederos, por ejemplo, hay que estar revisando como de cada 2 a 4 horas la temperatura para poder tomar decisiones a tiempo. Pero que hay otros como frutas o vegetales que tal vez llevan ahí una refrigeración para que no se maduren tan rápido, pero eso se podría estar revisando ahí como cada 6 horas, cada 8 horas, porque no es tan delicado el producto ni ese punto. Lo más que puede pasar es que se va a madurar un poco más rápido, pero no, ¿verdad? No es tan delicado que el producto se madure un poquito versus que se dañe, que se propaguen bacterias. A la fruta no le van a entrar bacterias por un poquito más de calor, digamos, mientras que a los lácteos sí o a la carne sí, ¿verdad? Entonces va a depender mucho del tipo de producto. Pero buenísima la pregunta porque no me lo había cuestionado. Otra pregunta, profe, para no quedarme con la duda. Dale, dale, claro. Este, eh, una empresa, como por ejemplo Dos Pinos, esa empresa pasa, digamos, el proceso de mayorista, minorista, hasta llegar a la tienda, que ya va hasta el cliente, ¿verdad? Ujú. Si, digamos, la tienda, por ejemplo, no sé, una pulpería, tiene una mala manipulación, ¿por qué tiene que quedar mal la empresa como Dos Pinos? Si el que tiene la mala manipulación es la tienda. Sí, ahí lo que pasa, sí, sí, te entiendo el punto. Ahí lo que pasa es que, y para eso las empresas tienen el rol de display, que no sé si lo han escuchado así. El display es la persona que va y acomoda las cámaras y verifica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quien provee las cámaras es Dos Pinos en este caso.
Pero sí, si por ejemplo el lugar no paga la luz, ¿verdad? Y pasan los productos ahí 3 días eh, dañados, normalmente el cliente y se da cuenta, fue al súper y se dio cuenta que 3 días no hubo luz, no va a decir, no es que Dos Pinos tiene la cámara ahí, normalmente va a ser culpa de quien vende, del súper. Pero qué mala manipulación podría haber. Es que ya llega a Dos Pinos y le coloca el producto en las cámaras y lo que duran entre lo que baja, entre que lo bajan y lo acomodan donde va, no pasa mucho tiempo. Entonces, ahí esa manipulación sí es de Dos Pinos. Inclusive que ya queda acomodado, normalmente es de Dos Pinos. Lo, una mala manipulación, no sé, pero sí, o sea, entiendo el punto. Solo que va a ser culpa de la empresa si no monitorea, si no manda el display, si no provee buenas cámaras, si la cámara se daña y no se la cambian. En todo caso, quien va a tener mala imagen es la Dos Pinos. Por eso ocupan estandarizar. De hecho, así funciona cualquier cadena, por ejemplo. Eh, es un escenario distinto, pero por ejemplo, la Moon Money. La Moon Money es de la cervecería de Costa Rica, si no me equivoco, es de FIFA. Y digamos, pueden haber Moon Manies en diferentes partes del país. Si usted quiere llegar a hacerse una Moon Money, usted contrata, paga la franquicia y usted tiene la Moon Money. Pero Moon Money tiene que asegurarse de que si Christian tiene una Moon Money en, no sé, voy a inventar, no sé dónde no haya Musmani, pero ¿verdad? Se inventa un lugar donde no haya Musmani y ponen a Musmani, la empresa tiene que asegurarse que Christian hace el pan de la misma forma que todas las Musmanis del país. En el caso del baguette, por ejemplo, es un pan que ya viene precocido, es nada más de meterlo al horno. Pero si la medida es meterlo 20 minutos al horno y Christian lo mete 35 y sale quemado, ¿verdad? Entonces el cliente va a decir, no, qué mal pan vende Musmani. Y no, justamente para eso Musmani tiene su control de calidad para asegurarse. Lo mismo ocurre con McDonald's, con todas las cadenas, siempre va a haber un control de calidad, aunque no sean franquicias, pero siempre va a haber un control de calidad que se asegure que todo esté bien. Igual Dos Pinos tiene que asegurarse que el proveedor esté bien y si no, puede tomar la decisión de no venderle. Si dice, por ejemplo, no, es que este cliente siempre tiene las cámaras en 20 grados y yo soy cinta azul y le vendo embutidos y esta persona siempre tiene las cámaras en 20 grados y se me daña el producto y quedo mal, entonces no le vendo. Puedo tomar esa decisión también. Pero Pero sí, ajá. entonces, ¿cada cuánto tiene que hacer ese control de calidad los display? Display es que se le llama. Sí, yo creo que los displays van todas las semanas a los supermercados, todas las semanas, al menos una vez a la semana. Y para supermercados grandes creo que van más de una vez a la semana. Muchas gracias, profe. Pura bien. De hecho, bueno, tengo un familiar que trabaja de display, pero de otros productos, entonces, de productos no perecederos, así que no. Pero igual visitan según el tipo por eso lo sé, porque visitan según el tipo de producto y según el cliente. Si es un lugar grande, van más seguido. Porque también se aseguran de que los exhibidores de producto, el producto sea bonito, esté acomodado. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, tengo un conocido también que es display, pero de una empresa de café. Entonces nada más tiene que llegar a ver que las bolsas estén bien, que las góndolas tengan el suficiente producto y eso. Pero en el café uno dice, ay no, todo bien, ¿verdad? No debería dañarse. Pero nosotros sí tienen que asegurarse que estén las condiciones correctas. Normalmente las cámaras dicen cuántos grados están y así. Entonces, con eso van a poder. Igual, una empresa como Dos Pinos tiene un departamento de calidad y todo. Si un producto sale mal o así, llaman a quejarse, probablemente Dos Pinos le lleve una regalía o le solucione de alguna manera y haga la investigación también para ver qué es lo que está pasando. Pero buenísima la pregunta. Ok, continuamos. Eh, Vamos a hablar ahora del transporte aéreo. Es el transporte más rápido, claramente, pero también el más costoso, si no.
Va a depender obviamente, a menos de que esté mandando un camión de aquí a Estados Unidos, pero normalmente va a ser más costoso lo aéreo, si son la misma distancia, pero es más rápido. Ese tipo de transporte se usa principalmente cuando se necesita rapidez, ¿verdad? Cuando el tema es, ocupo que llegue rápido. Muchas empresas de la industria médica, en muchas ocasiones les toca enviar el avión, aunque no quieren. Ahí va el carguero de DHL, el amarillo que sale, que la otra vez había tenido un tema y se había incendiado uno de esos, de hecho, en el aeropuerto, que había sido noticia. Bueno, estos son los cargueros que más común salen de acá, no sé si habrá otra empresa. Eh, Se usan, ¿verdad?, cuando se necesita rapidez, como en productos de alto valor o alguna urgencia médica, que se están acabando los catéteres y corran. También lo usamos en exportaciones donde el cliente no puede esperar semanas y tiene que llegar rápido, aunque no sea algo urgente médico, pero que tiene que llegar rápido. Eh, y para poder operar rápido, digamos, que tal vez sea un producto que le sirve de insumo a otra empresa y está varado, o una parte de una máquina, a veces ocurre, no sé, que muchas máquinas aquí en Costa Rica son alemanas o son japonesas o son gringas o chinas, y hay que traer las piezas y verás, no se puede esperar todo el transporte marítimo. Y vamos a conversar sobre esto. Entonces, IATA es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, por siglas en inglés. Eh, es una organización que agrupa a la mayoría de aerolíneas del mundo y su principal función es garantizar que el transporte aéreo sea seguro, sea confiable y sea eficiente, que cumpla con los tiempos que tiene que cumplir y demás. Bueno, aquí un poco de historia, que fue fundada en el 45 y hoy regula gran parte del tráfico aéreo global. Claramente no todo, porque también hay tráfico aéreo, algunos muy privado que no sea parte de esto. Hay tráfico aéreo personal, digamos, y hay tráfico aéreo militar. Entonces no necesariamente regular todo lo que vuela en nuestros cielos. Eh, Se me quedan. Bueno, la IATA define los códigos de los aeropuertos, que esas son las tres primeras letras que se usan para identificar, como por ejemplo en Costa Rica es SJO, aunque llega a la Juela, ¿verdad? Pero eso no lo saben los extranjeros, solo nosotros, ¿verdad? Pero dicen el aeropuerto Juan Santa María de San José, porque son las siglas que se tienen. Yo por ahí había leído una vez, pero no me consta, no estoy seguro, pero es que en los inicios de la, del transporte aéreo en Costa Rica había leído que, que el aeropuerto que había era en San José, no sé si era el de Pavas, que ese era el aeropuerto internacional, el primero que hubo. Y las siglas entonces eran SJO, entonces ya se sabía que al llegar a Costa Rica era SJO. Y ya luego tuvieron que haber creado el aeropuerto Juan Santa María, que es más grande, y nada más le mantuvieron las siglas y ya pasó a ese ser el aeropuerto internacional principal, porque de hecho también es internacional el Tobias Bolaños, es que se llama, si no me equivoco, el de Pavas, y el de Liberia también es internacional. ¿Qué quiere decir que sea internacional? Que puede recibir vuelos justamente internacionales, porque aeródromos pequeñitos o aeropuertos pequeñitos hay montones en Costa Rica. Otra cosa es que puedan recibir vuelos internacionales. ¿Qué tiene que haber para recibir vuelos internacionales? Migración, por ejemplo, para que llegue gente de otro país y pueda reportarse, registrarse. Vamos a ver. Eso es como lo más importante de esta filmina. Ese es el logo de IATA. Eh,
Si ven este símbolo en un documento, significa que está relacionado con la normativa y con los procesos autorizados del transporte aéreo internacional. Y en muchos casos las empresas que mueven carga aérea deben cumplir con con estos estándares. ¿Qué objetivos tiene IATA? Lo principal es impulsar el crecimiento del transporte aéreo internacional, fomentar la colaboración entre aerolíneas, fortalecer la seguridad y crear normas para que todo el sistema funcione igual en cualquier parte del mundo. Eso es lo principal de la estandarización, que como algo funciona en América, funcione en Europa, funcione en África, funcione en Asia, etc. Eh, por ejemplo, una empresa que produzca microchips y exporta desde Costa Rica necesita trabajar con aerolíneas y agentes certificados bajo IATA para asegurar el envío y el cumplimiento legal. Y ese es un típico producto que se va a enviar por, por avión. ¿Por qué? Porque una de las condiciones justamente para enviar por avión es si el producto es muy caro, entonces tal vez la manipulación es mejor por avión y me aseguro que llegue rápido, que no se me vaya a perder ahí la, la, la probabilidad de perder un contenedor. eh, no tengo el dato acá, pero la estadística de accidentes aéreos es menor inclusive a la de accidentes en barco o la pérdida de producto en barcos. Entonces, hasta en eso es como más seguro, más rápido, solo que más caro, ¿verdad? Entonces, no se va a poder cualquier producto enviar por avión. Digamos, uno no manda, no sé, un, un montón de contenido de papa de Cartago a otro país por avión. No, probablemente si se va a exportar papa va a ir en contenedor, porque por el tipo de producto no valdría la pena, sería algo muy caro. Ok, esos son los objetivos de IATA. Ahora con respecto a la certificación. Esta certificación es muy importante, ¿verdad? Sirve para que una empresa pueda operar formalmente con aerolíneas internacionales. Entonces, con esta certificación se puede negociar tarifas, se puede emitir documentos oficiales de embarque aéreo, como AAW, que es ese documento, eh, que significa Airway Bill, algo así, si no me equivoco. Ya les digo que era la- el significado exacto. Eh, es una guía aérea o carta de reporte aéreo, es un documento de transporte aéreo que es como la prueba de contrato y recibo de la carga, básicamente, de las compañías aéreas que son miembros de IATA. Entonces, si no se cumple con la certificación, no se va a poder negociar con empresas como por ejemplo DHL. Agente IATA. Un agente IATA es la persona, ahora es el rol o empresa autorizada para hacer trámites con aerolíneas. Y entre las funciones están supervisar la carga y descarga de los aviones, emitir contratos de transporte, cobrar los fletes y gestionar los trámites entre los distintos actores o partes interesadas del proceso, como la aduana, la aerolínea y el cliente. Por ejemplo, en una zona franca que exporta componentes electrónicos, usa agentes IATA para que todo el papeleo salga bien desde el aeropuerto. Entonces son como las diferentes funciones que tiene y alguien relacionado con ingeniería industrial podría trabajar en esto, pero también por eso también hay una carrera de aduana, no recuerdo el nombre, pero como administración aduanera. Entonces también esa gente termina trabajando en eso, pero alguien que estudie ingeniería industrial también podría trabajar en algo relacionado. ¿Qué beneficios tiene la gente en IATA? Eh,
Bueno, ser agente IATA da ventajas. Primero, permite emitir documentos oficiales en nombre de las aerolíneas, cosa que un agente no certificado no podía hacer. Y además da como prestigio, por así decirlo, porque significa que se cumple con estándares internacionales a la hora de exportar. También se puede acceder a sistemas como el eh, Cargo Account Settlement System, que ayudan a simplificar pagos, cobros y conciliaciones en todo el proceso. Eh, Esto es como la forma correcta de hacer las cosas, la forma de asegurarnos y que inclusive como los ejemplos que les he dado de Walmart acá, que si no se tiene el papeleo no recibe, así lo harán también empresas en Estados Unidos. Si no le mandan la carga en un avión que cumpla con todos los requisitos y la certificación correcta, entonces no lo recibo. Entonces eso es algo importante a tener en cuenta. Códigos y IATA, los códigos que lo hablábamos antes, son las claves para identificar los aeropuertos a nivel mundial. Eso no se cambia así nomás, ya todas tienen. Son tres letras que generalmente se relacionan con el nombre o con la ubicación del aeropuerto. En algunos sí es el nombre y en algunos es más que todo el lugar. Aquí tenemos unos ejemplos, como por ejemplo, ese se llama Aeropuerto Hartsfield Jackson Atlanta International. Y las siglas, como es de Atlanta, ATL. Probablemente es el aeropuerto más importante de Atlanta. Eh, este es de Aeropuerto Internacional de Beijing, PEC, me imagino que es de ese como de Pekín, no sé. Este Internacional de Chicago, y ven que tiene otras siglas. Esta O es de O'Hare y esta R, no sé, a veces combinan algunas letras para darle. Y esto uno no sabría si es simple visto, ¿no? Pero ese es. Este es el de Londres, London, Heathrow Airport. Así que recuerdo algunos, y está obviamente el de Costa Rica. Sé que el de Bogotá es BOC. eh, no sé si saben algún otro ahí que recuerden. Eh, He ido a algunos países, pero no recuerdo. O sea, tengo más clarito como el de Bogotá. Bueno, y este, el de Londres. Bueno, recuerdo el de Tulsa, que es pues, Tul. Hay unos que son fáciles. Ok, continuamos. Con respecto a esto de los códigos, en Costa Rica tenemos nuestros códigos IATA. También el aeropuerto Juan Santa María se identifica como SJO. El de Liberia es LIR. Vean que no necesariamente es LIV, porque ese LIV ya existe en otro lado. No estoy seguro, pero ya existía. Además de que hay un país que se llama Liberia, ¿verdad? Entonces probablemente ya tengan uno así. Y lo que hicieron fue como agarrar esta letra y ponerle ahí la R. No sé, no sé cómo lo terminan definiendo. Y estos códigos se usan en todo el mundo para identificar de forma rápida los destinos. Si una empresa textil exporta de Liberia a Estados Unidos, todo el papeleo y el etiquetado va a usar el código LIR como origen para saber de dónde se está recibiendo el producto. Tenemos y otros aeropuertos ahí como más conocidos, ahora que hablábamos de justamente eso, eh, y que en logística y aérea, sobre todo en logística aérea, es vital conocer estos códigos porque se usan en todo el proceso de embarque, facturación, rastreo. Hay que saber para dónde va el producto y documentación y de dónde sale el producto. Y también cuando recibo el producto tengo que saber de dónde viene y para poder tener esa trazabilidad. Si una empresa costarricense de componentes electrónicos exporta a Estados Unidos, puede hacerlo vía eh, Miami o vía John F. Kennedy, por ejemplo, y que luego, obviamente va a depender a cuál estado se
a cuál estado está viajando el producto, ¿verdad? Eh, este es el de Santo Domingo, el de Panamá, el de Ciudad de México, Los Ángeles, Bogotá, Madrid. Estos son unos de entre tantos. Ahora vamos a hablar del transporte marítimo. Bueno, antes, ¿alguna pregunta, algún aporte? ¿Alguno ha trabajado en algo que tenga que ver con importaciones o exportaciones? Dicen vos tenés la mano levantada. O sí, pues estaba de antes, no sé seguro. No, no, era antes. Ah, ok, ok. Pura bien. Listo, entonces vamos a pasar al transporte marítimo. Eh, bueno, antes de esto, el transporte marítimo es el más usado a nivel global, ¿verdad? Es el que mueve más producto. Y sobre todo para grandes volúmenes. Eh, es más lento, claramente, pero es más económico. Y es ideal para productos pesados, grandes cantidades o cuando el cliente no tiene tanta urgencia. Por ejemplo, empresas como no sé, como Dos Pinos o como Brit, como Café Brit, podrían usar contenedores marítimos para enviar sus productos a Estados Unidos, a Europa, a Asia. Obviamente va a depender mucho de la, de la, de la vida útil del producto. Hay empresas que simplemente no pueden exportar un producto que tal vez va a llegar ya con poca vida útil. Vamos a hablar obviamente de esto. El Bill of Landing es el contrato de transporte marítimo, conocimiento de embarque, digamos, es el documento clave del transporte marítimo. Es el contrato entre el embarcador y la naviera y está regulado por las reglas de Hamburgo, que ahí fue probablemente donde se establecieron, y establece que la mercancía que fue recibida que ¿cuál es, verdad? ¿Cuál es la mercancía que fue recibida por el transportista? Funciona como una prueba de que existe un contrato y contiene detalles como el origen, destino, la cantidad, descripción de la carga, o sea, y toda la información relacionada a lo que se envía. ¿Qué funciones tiene este contrato? Este documento cumple con varias funciones. Primero, sirve como recibo de la mercancía embarcada. Segundo, prueba que existe un contrato de transporte. Tercero, indica quién es el propietario legal de la carga. Y además es negociable, se puede usar como respaldo financiero, por ejemplo, en operaciones de crédito documentado con bancos. Y en la industria textil, si se exporta ropa, por ejemplo, no sé, desde Limón a España, este documento va firmado por ambas partes y se presenta en aduanas y bancos. Vean que la parte que dice de quién es el propietario de la mercancía, hasta por temas legales. Muchos contenedores llevan droga, por ejemplo, y el barco se quita la responsabilidad. No soy yo quien lleva o quien envió droga, fue alguien que nada más tengo un contrato de que tengo que llevar ese contenedor que se supone que llevaba piñas, por ejemplo. Las piñas por dentro iban cargadas. ¿Qué ocurre? Tipos de Bill of Landing. Existen diferentes tipos, ¿verdad? Dependiendo del tipo se manejan ciertos derechos sobre la mercancía. Eh, Vamos a ver algunos de los más comunes para embarque, a bordo, a la orden, al portador, nominativo y sin transbordo. Eh, Esto es importante porque define cómo se transfiere la propiedad y quién puede reclamar la mercancía al llegar al destino, al llegar ya al país donde se va a entregar. Entonces vamos a ver los tipos. Para embarque, este tipo de Bill of Landing o BL, que se le llama también así
como así, ahí, hice mal, con el slash, bill of landing, demuestra que la mercancía fue recibida por el transportista, pero todavía no ha sido embarcada. Es común en logística multimodal. Por ejemplo, si la carga se lleva de una planta en Cartago hasta un puerto en Limón, el transportista emite este documento en el momento que recibe la mercancía para iniciar el traslado hacia el puerto. Entonces es un bill of landing para embarque. Ese es uno de los tipos. El a bordo, este documento es más específico y demuestra que ya la mercancía está a bordo del buque. Se usa mucho en comercio internacional porque da más seguridad al comprador y a veces se acompaña con frases como ship on board o receive in apparent good order, ¿verdad? Que aseguran que la carga fue aceptada en buen estado, básicamente. En industrias como la cafetalera, donde se embarcan contenedores enteros, este documento es clave para liberar el pago. Entonces ocurre este documento y ya cuando ya se sabe que va a bordo, que va, el cliente que espera el producto puede, por ejemplo, pagar o no, ¿verdad? Va a depender. Pero indica básicamente, en resumen, que la mercancía ya fue eh, montada en el buque, ¿verdad? Ya está. Que a la orden, esto es cuando el Bill of Landing eh, significa, bueno, cuando es a la orden significa que el documento puede ser endosado, es decir, transferido de una persona a otra mediante una firma. Por ejemplo, el exportador lo puede endosar al banco o al comprador final. Es cuando hay operaciones financieras involucradas o el producto se vende en el camino. Por ejemplo, si una fábrica en San José exporta a México, pero el cliente vende el producto antes de que llegue, puede usar este tipo de Bill of Landing para transferirlo legalmente y que ya lo pueda llegar a retirar otra persona. Al portador, en el Bill of Landing no tiene un destinatario específico. O sea, se está enviando el producto a otro país, no tiene un destinatario específico. La mercancía puede ser retirada por quien tenga el documento en mano, al portador. Y esto facilita algunas operaciones rápidas, pero es más riesgoso. En general se usa poco, pero si se pierde el documento, cualquiera podría reclamar la carga. Es como un cheque al portador, es como si fuera un cheque en blanco ahí, o tal vez no en blanco, pero que no tiene a quién va dirigido, entonces nada más pongo mi nombre, así básicamente. El nominativo es emitido a nombre de una persona o una empresa específica. Solo esa persona puede retirar la mercancía, presentando una copia del documento. No se puede endosar, no se puede transferir, por eso es el más seguro, pero también es el menos flexible. O sea, si no va a quien corresponde, no lo puede retirar. Y es ideal para envíos delicados como maquinaria especializada o repuestos que no pueden llegar a otra persona. Dicen, adelante. Profe, digamos, ¿qué pasa si esa persona antes de recibirlo, no sé, fallezca, por Vale. decirlo así? Probablemente el contrato ya lo contempla, tiene que haber algún plan B o está el nombre de la empresa o así, no, como la empresa tiene legalmente dueños y si se muere el, el dueño de la empresa, tiene un sucesor y todo, probablemente tiene que haber algo a nivel, bueno, no, probablemente no, a nivel legal se puede hacer el cambio correspondiente, pero sí, ya sería algo trágico que puede pasar claramente.
Simplemente nada más que si ese mismo día iba a retirar, probablemente ya no van a poder retirar el mismo día, van a tener que hacer ahí toda la gestión. Ok, gracias. Ok, vamos a ver, estamos por acá. Y vamos a ver este otro, el sin transbordo, que es el último que nos falta. Eh, es decir, cuando la carga se transporta de un punto A a un punto B sin necesidad de cambiar de medio ni de, ni de vehículo. Dentro de esta categoría hay dos modalidades que vienen acá, que está este primero, los transshipment bills, que se utilizan cuando todo el recorrido se hace por mar. Por ejemplo, si una empresa exporta café desde Limón hasta Rotterdam en Holanda, en Países Bajos, y el barco hace alguna escala técnica, por ejemplo, no sé, pero que pase por alguna isla del Caribe echando combustible o recogiendo algo, pero no cambia. Eso se considera sin transbordo. La carga nunca deja de estar bajo el control del mismo medio de transporte marítimo. Y el otro, draw bills, es cuando el transporte por mar solo es una parte del recorrido, pero la otra parte también falta, digamos, podría ser, puede que llegue a un puerto y de ahí todavía falta que cambie su de transporte. Por ejemplo, la carga luego tiene que recibirla en un camión y llevarla a algún punto, o puede seguir por vía fluvial también, o cargarse en algún tren, o sea, todavía no termina de llegar la carga ya al cliente final, porque igual uno irá, pero al puerto igual, cuando llega al puerto también hay que llevarlas a la empresa, sí, pero puede ser que el cliente ya reciba ahí en el puerto y de ahí se la lleve y ya, listo, ya ahí terminó nuestra participación y nuestro control. Mientras que cuando es así por este medio, por esta modalidad, todavía la gestión y el control sigue siendo nuestro hasta que se le entrega al cliente. Entonces, por ejemplo, no sé, una empresa que exporte cartón desde Costa Rica, por ejemplo, hasta una planta en Alemania, podría llegar primero al puerto de Hamburgo, en Alemania, y que obviamente va a llegar en barco, y luego seguir por tren hasta la ciudad de destino. Entonces, ahí se coordina toda esa logística y son combinados los BEL, los Bill of, eh, perdón, los diferentes Bill of Landing, perdón. Y con esto terminamos. Esto es un poquillo de ahí, teoría relacionada. Claramente ya si alguien llega a trabajar en eso en específico, la empresa lo va a capacitar y todo, y hay mucho más que aprender. Yo siempre les digo que, y siempre lo hago así, a nivel de ingeniería industrial son tantos temas y uno ve tanto de todo, pero nadie termina trabajando en todo. O sea, al final todo el mundo termina aprendiendo de algo y se va a especializar en algo, en uno o dos áreas. Entonces, esto del transporte y todo lo que es logística es bastante interesante. A mucha gente le gusta mucho. A mí no me desagrada, no es mi favorito. Tengo otras áreas que me gustan más, pero de todo hay que saber. Entonces, uno nunca sabe en qué momento termina trabajando en logística también. Así que es bueno tener, aunque sea un poco de conocimiento y contexto de cómo funciona. No sé si alguno ha trabajado en transporte, que nos comente, o en temas logísticos, ¿no? Y bueno, de ser así, quedamos hasta acá y nos vemos la próxima semana. Ya con esto cerramos este módulo de transporte. Gracias, profe. Bueno, pero bien, Buenas noches. buenas noches, hasta luego.